Bueno, vamos a retomar, como pudieron ver en el mensaje que les envié hoy, el tema de los deberes de los padres. Hemos dedicado un estudio de cada 4 para hablar de la devoción familiar. Lo hemos comentado, lo que es la importancia de las devociones familiares, de que como padres de familia, quienes lo seamos, guiar a nuestros hijos diariamente en los caminos de Dios. Si evidentemente por alguna situación no hay varón en casa, o bien es inconverso, le corresponderá a la mujer, pero siempre es importante que aún habiendo varón en casa, la mujer también nos ayude en esa educación, en ese tiempo que están con los niños, para educarlos en casa. Y no estamos llevando un estudio sistemático de lo que son los deberes de los padres en casa. Estamos, por el contrario, haciendo un ejercicio diferente, usando materiales de algunos hermanos que en otras épocas han escrito, en otras épocas o en épocas actuales han escrito acerca de este tema, y pienso que han sido, bueno, yo espero de mucha bendición para nosotros, por lo menos lo han sido. Y estamos hablando de este libro de los deberes de los padres, escrito por J.C. Ryle, un hermano, un cristiano del siglo XIX, y que no obstante la distancia que nos puede parecer en el tiempo, lo cierto es que es de mucha bendición los consejos que nos da. Hemos analizado hasta la fecha 10 deberes, si no me equivoco, y los voy a dar un breve repaso acerca de ellos. El primero es que debemos de enseñar a nuestros hijos por el camino que deben de andar y no por el camino que ellos desean. Naturalmente, tenemos una naturaleza caída que nos lleva a buscar nuestra gloria antes que la de Dios, y nosotros debemos de intervenir como padres en guiarlos en los caminos del Señor. Debemos de instruir a nuestros hijos como segundo deber con ternura, afecto y paciencia, sabiendo que una mano excesivamente dura puede traer resultados contrarios. Como tercer deber, debemos de instruir a nuestros hijos con la convicción de que mucho depende de nosotros. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y la fe es un regalo de Dios. No obstante, nuestra responsabilidad como padres de familia es llevarlos por el camino que Dios ha marcado a través de su palabra. ¿Ok? Como cuarto, y además hemos de hacerlo como si dependiera de nosotros. No quedándonos cruzados de brazos, dejando únicamente las cosas a que Dios obre sin nuestra intervención. No, Dios nos ha dado responsabilidad y hemos de rendir cuentas delante de Dios por la forma en que criemos a nuestros hijos. Como cuarto deber, hablamos de instruir a nuestros hijos con esta perspectiva de la eternidad. Muchas veces nuestra fe se debilita y tendemos a ver las cosas terrenales, las cosas de este tiempo, como más necesarias o importantes que las eternas. Arrepintámonos, pidamos perdón a Dios, vayamos a los pies de Cristo, fortalezcamos nuestra fe en oración, en estudio de la palabra, ejerciendo los medios de gracia para que de esa forma podamos tener esta perspectiva acerca de la eternidad. ¿Ok? Como quinto deber, vimos que debemos de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la Biblia. Es elemento esencial. Finalmente Dios ha hablado y no podemos conocerle realmente sino a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Él es infinito, Él es trascendental, Él es infinitamente superior a nosotros, y si no hablamos o si no partimos de lo que Él nos ha dicho de sí mismo, nos vamos a extraviar. Como sexto deber, tenemos que instruirlos en el hábito de la oración, y como séptimo deber, debemos de instruirlos a acudir regularmente, diligentemente a los cultos de adoración. Es parte de la norma o de la ley moral de Dios, no es una opción, es una obligación acudir a la iglesia, y hemos de instruirlos en ello.
Como octavo deber, hemos de instruirlos en el hábito de la fe, es decir, a que crean. Finalmente, cuando nosotros analizamos lo que es la epistemología, el conocimiento del conocimiento, de cómo se conocen las cosas, nos daremos cuenta que la ciencia usa más fe de lo que creemos, y finalmente nuestros hijos también van a necesitar fe. La que los llevará, si Dios quiere, a sus pies, será un regalo de Dios, pero hemos de instruirlos en ese hábito de la fe, de creer, y empezarán o deberán de creer en lo que nosotros les digamos, y obviamente eso implica una responsabilidad de nuestra parte para ser veraces, para ser fieles a la palabra de Dios. Como noveno hábito, le hablábamos del hábito de la obediencia. Es importantísimo que nuestros hijos aprendan a obedecer desde temprano. Si no los enseñamos a obedecer, a respetar a sus padres desde casa, eventualmente van a tener problemas, no solo con las autoridades civiles, sino inclusive con Dios mismo. ¿Ok? Como décimo deber, que fue el que estábamos platicando en el último estudio acerca de este tema, hablamos de instruirlos en el hábito de decir siempre la verdad. Dios es el Dios de verdad, el Dios del amén, quien es el Dios verdadero y ha hablado verdad. Cuando hablamos verdad, honramos a Dios, y hemos de instruir a nuestros hijos a que hagan lo mismo. Eventualmente nos va a servir también a nosotros cuando crezcan, tengan problemas, y ellos estén acostumbrados también a hablar con verdad a nosotros mismos. Hay que entender muy bien, y hay que orar, pedir mucho discernimiento a Dios para saber cuando un niño está jugando y cuando él está queriendo mentir. Y finalmente algo que también debemos de enseñarles es que si mienten podrán escapar de un castigo terrenal, de un castigo de los padres, pero nunca van a poder escapar del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. ¿Queda claro? Y ahora, como onceavo o 11º deber, J.C. Ryle nos enseña instrúyalos en el hábito, porque sigo ámbito y hábito, perdón, en el hábito de siempre redimir el tiempo. Había un chiste que decían hace tiempo, que decían en qué se parecen las telenovelas y el ocio. Y decían, el ocio es el vicio de todas es la madre de todos los vicios, y las telenovelas el vicio de todas las madres. Y efectivamente, la ociosidad, como bien lo dice J.C. Ryle, es la mejor amiga del diablo. Acompáñenme a Jueces, por favor. Jueces es el 7º libro de la Biblia. Vamos al capítulo 9. Vamos a leer un par de historias que tienen ciertos paralelos de los que les quiero hablar. Jueces capítulo 9, versículo 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en todas las costas del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos y cananeos, déjenme ver, sí, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. No, yo estoy en Josué, perdónenme. Me equivoqué de libro. Jueces capítulo 9. Una disculpa. Jueces capítulo 9. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy vuestro hueso vuestro, y carne vuestra.
Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Gracias. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. ¿Qué es lo que vemos? Vemos la historia de Abimelech, que ambicionaba el poder, convence con palabras suaves, con palabras aduladoras a sus hermanos para que ellos convenzan a los habitantes de Siquem y lo nombren a el rey. ¿Y qué es lo que hace? Los traiciona. Contrata, versículo 4, hombres ociosos y vagabundos que le sirvieron para cometer un tremendo pecado, asesinar a sus 70 hermanos. Y además les pagó con el dinero que los mismos de Siquem le habían dado. Acompáñenme ahora a Hechos 17:5, por favor. Hechos 17:5. Vamos a leer desde el 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué vemos en las dos historias? En las dos historias vemos que la ociosidad terminó siendo un instrumento de aquellas personas que querían llevar a cabo actos atroces, actos malvados, para servirles. Y como lo dice, como se los decía J. Serrael, dice, la ociosidad es la mejor amiga del diablo. Es el estar ocioso, el estar sin hacer nada y ver tele no es hacer algo, es el mejor momento para que esas concupiscencias, esas debilidades que tenemos hacia la carne, nos vengan a generar esa inclinación por pecar. Una mente ociosa siempre va a ser una puerta abierta para generar malos pensamientos. Y eso va a traer... Sí, es permitir, es una... dejamos de poner guardia, de estar pensando en Dios, de estar pensando en las cosas que son agradables a Dios, y entonces eso permite que los malos pensamientos, el hacer alguna maldad, alguna travesura, llegue en nuestra mente y entonces querramos llevarla a cabo. ¿Sí? Santiago 1:15. Vamos a leer desde el 12 para entender el contexto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, aquí en la mente, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado,
da luz a la muerte. Versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Es en el pensamiento, lo hemos hablado a lo largo del estudio de lo que es palabra, verdad y vida, no lo que es adoración familiar, sino lo que es conociendo a Dios, lo que es la palabra, como la Biblia como la palabra de Dios. Cuán importantes son las luchas que desarrollamos o que se llevan a cabo en la mente. Y es en ese ámbito en donde se ganan las batallas. Pues es en la misma mente ociosa donde el pecado va a ganar terreno. Si nosotros dejamos nuestra mente, que estoy muy cansado, que se vale de repente, sin duda, pero tendemos de dos. O ponemos a la ociosidad, que es empezar a darle puerta abierta a las cosas del mundo, que en principio no son pecaminosas, o no necesariamente o no intrínsecamente pecaminosas, pero que poco a poco vamos dando más pie, las dudas se incrementan y esa ociosidad termina dando luz al pecado. Y el pecado a la muerte, como lo narra Santiago, el hermano de carne, el medio hermano de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Acuérdense que Dios nos diseñó. Y Dios nos diseñó de tal forma que nos conoce perfectamente. Por eso, el servicio y el trabajo es algo que ha encomendado Dios a todo ser racional. Ha sido un error pensar que el trabajo es consecuencia de la caída. No es así. Acompáñenme a Génesis 2:15. Si nosotros recordamos, la caída se presenta en el capítulo 3. En el capítulo 2 vemos una historia diferente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Apenas le dio el mandato y le dijo: vas a guardar y vas a cultivar el jardín. Antes de la caída. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la caída? Con la caída, este trabajo que debió haber sido armonioso, se convirtió en un trabajo pesado, en un trabajo que va a causarnos cansancio, sudor, incluso sangre. Pero, en sí, el trabajo y el servicio son una bendición. Si no, pregúntenle a una persona que no haya trabajo para poder alimentar a su familia. Y van a entender cuán bendecido somos cuando tenemos trabajo. Los ángeles trabajan, son siervos activos de Dios. Como lo dice Hebreos, están al servicio de Dios. Los santos redimidos, aún estando en el cielo, en la presencia de Dios, tienen trabajo, dice J.C. Ryle. Ellos no descansan de día ni de noche de cantarle alabanzas y gloria a aquel que los compró. Entonces, si nosotros vemos el diseño que Dios ha hecho para todos los seres creados, es con una finalidad. Hay un servicio, hay un trabajo, hay una labor que llevar a cabo. ¿Ok? El hombre débil, pecador, que somos todos nosotros, hombres y mujeres, tiene que tener algo que hacer, porque si no, pronto nuestra alma va a enfermar. Proverbios 28:19. Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Es por eso que debemos de cuidar nuestras compañías, cuanto más las compañías de nuestros hijos, que no se junten con gente ociosa. Los ociosos van a contaminar y van a dejar esa semilla de ociosidad en otros. ¿Cuántas veces hemos visto personas que dejan a sus hijos que estén con cualquiera en la calle sin importarles qué hacen o qué no hacen?
Y esas ociosidades terminan llevándolos a pecado tras pecado tras pecado. Si esa es la condición del hombre que no se pone a servir o a trabajar, su imaginación se enfermará y empieza a maquinar males. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída así es. Miqueas 2:1. Miqueas 2:1. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder! Cuando estamos llenos de trabajo, cuando estamos llenos de ocupaciones, de servicios, aún el servicio que creo que es después del servicio a Dios es el más bello, que es el servicio a nuestra familia, y llegamos cansados, llegamos a la cama a dormir, no a estar maquinando males. ¿Ok? La ociosidad es un campo abierto para que Satanás, sus secuaces y nuestras propias concupiscencias se conjunten a llevarnos a querer pecar. Ahora, esto que les estoy platicando es aplicable a todo ser humano, grande, pequeño, anciano. Alguien decía, para los cristianos no hay jubilación. El servicio a Dios siempre será activo, siempre, no importa la edad. Pero la reflexión a la que llega J. Serrael es muy clara. Si esto es cierto para nosotros, ¿cuánto más nos será cierto para nuestros hijos? ¿Ok? Cuidemos de no dejarlos ociosos. La ociosidad finalmente va a trabajar activamente en el corazón de nuestros hijos hacia el pecado. Entonces debemos de enseñarles un oficio útil. Aquí quiero hacerles un pequeño paréntesis. Si nosotros analizamos la Biblia, vamos a ver cómo los hijos de los hombres del pueblo de Dios, desde muy jóvenes, estaban acostumbrados a ayudar en casa, a ayudar a los papás en su oficio. En la Biblia no existe la adolescencia. En la Biblia no hay adolescencia. No vemos esa etapa. Eso es un invento psicológico posterior. Los niños están acostumbrados a acompañar a los papás, a las niñas a las mamás en las labores, y van a aprender, y van a ver, y van a ejercer los oficios. Es importante enseñarles eso. Es por eso que van a ver una gran diferencia entre los niños que son educados en casa con los niños que no son educados en casa. Con los niños que en la iglesia acompañan a los papás en su culto, y los niños que en las iglesias tienen cultos de niños. Va a haber una gran diferencia. Van a madurar más. Eso no es garantía de salvación, no, porque finalmente la salvación es por gracia, a través de la fe. Pero vamos a ver esa reacción, ese crecimiento en una madurez. Van a aprender a comportarse como adultos. De lo contrario, lo que sucede es que los niños aprenden a comportarse como niños estando con niños. Y hoy tenemos adultos que nunca aprendieron a comportarse como adultos criando niños. Por eso vemos el desastre que estamos viendo en la sociedad. Por eso vemos niños de 30 años jugando videojuegos en lugar de estar trabajando o educando o ocupados. Cuidado con la ociosidad. La ociosidad hizo de Sodoma lo que fue. Acompáñenme a Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49. 2.
Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esa ociosidad, ese exceso de ociosidad, esa abundancia de ociosidad los llevó a los pecados depravados sexuales que cometieron y que vemos en Génesis y que culminaron con la destrucción de Sodoma. La ociosidad también tuvo que ver con el pecado de David. Acompáñenme a 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11. Aquí vemos todo el pecado que cometió David y es muy conocido como David codició a Betsabé, la tuvo, trató de engañar a Ulises, no lo logró. Ulises lo mandó de regreso a la guerra, lo mandó a asesinar, no se arrepintió y vinieron las consecuencias. Esa es la historia que conocemos, pero muchas veces olvidamos cómo empezó esta gran decadencia. Como bien dice Paul Washer, yo nunca he visto a un hombre caer, he visto a un hombre deslizarse hacia el pecado. Y este fue el caso de David. Versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahí vemos el incumplimiento de su deber. Él debería de estar sirviendo a su pueblo, sirviendo primero a Dios en el campo de guerra, como hacen todos los reyes. Pero no solo fue eso, no solo se quedó en Jerusalén, sino que también se volvió perezoso. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y sabemos, insisto, ahí es Betsabé. Pero fíjense, al caer la tarde se estaba levantando de su lecho. Al caer la tarde. Digo, no sé si es porque tenemos hijos, pero ya por lo menos como papá ya no existe el levantarse después de las 8 de la mañana, en el mejor de los casos. Esa ociosidad llevó a David a cometer los terribles pecados que cometió. En lugar de salir a la guerra, envió a Joab. Y aún estando en Jerusalén, donde no debía de estar, estuvo ocioso, estuvo perezoso. Cuidemos esos tiempos, cuidemos esos tiempos. La ociosidad ha llevado más pecados que cualquier otro hábito que pudiéramos mencionar. Es justamente, insisto, esa condición caída. Lo vimos al hablar de los deberes de los padres, cómo nuestros hijos tienden naturalmente a cuidar esa carne, a consentir esa carne, y nosotros mismos, si nos descuidamos, eso nos puede pasar. Descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos la oración, descuidamos el asistir a la iglesia, y al poco tiempo ya esos pecados que apenas empezaban a rozar nuestros pensamientos ya están no solo más que maquinados en nuestra mente, sino aún consumados. Tengamos mucho cuidado con ello. Como bien lo dice J.C. Ryle, es la ociosidad la madre de muchas obras de la carne. Si nosotros damos un tiempo de ociosidad, más pronto que tarde va a llamar el enemigo a nuestra puerta y va a entrar. ¿Ok? Dice J.C. Ryle: es el agua quieta la que se estanca y pudre. El agua que corre y se mueve siempre está clara. ¿Lo han visto? Que de repente se les olvidó o había un charco ahora que hay tanta lluvia
y no la dejaron correr o se tapó con la tierra, con las hojas y se estanca el agua, no tarda mucho en apestar. Se vuelve turbia, no se vuelve clara. Es el agua que corre la que se vuelve clara, la que está visible, la que está incluso apetecible para ser tomada. Decía, alguien ponía el ejemplo justamente hablando de este tema, de por qué el mar muerto es mar muerto. Sin duda hay una serie de cuestiones del ecosistema en el que está el mar muerto. Pero una de las razones que le afectan al mar muerto para estar tan concentrado y tan indispuesto para la vida es porque a él corren todas las aguas y de él ya no se mueven y se queda un tanto estancada. Eso pasa con la ociosidad. Si nosotros nos quedamos quietos, si nosotros dejamos que ese tiempo de estar maquinando, insisto, de estar dejando nuestra mente sin los pensamientos de Dios, sin lo que es agradable a Dios, pronto empieza a estancarse y a apestar. Si tiene usted máquinas de vapor, las tiene que hacer andar o pronto se descomponen. No sé si a ustedes les pasó con la pandemia. Cuando estaba la pandemia en lo más duro, dejamos de usar los coches. Y al poco tiempo, las baterías se murieron. ¿Por qué? Porque no están trabajando. Lo mismo pasa con nuestra mente. Pone otro ejemplo, si tiene un caballo, lo tiene que ejercitar. Nunca está tan bien como cuando está trabajando regularmente. Si quiere gozar de buena salud, tiene que hacer ejercicio. El estar ociosos, el estar sin hacer nada, el estar buscando distraer nuestras mentes en lo que no debemos, va a traer pecado. Y nosotros debemos de instruir a nuestros hijos a hacer lo propio, a no quedarse con la boca abierta viendo la tele, a no quedarse haciendo tontería y media. No, debemos de enseñarles a estar haciendo cosas, creando. También se vale que se aburran, pero no ociosos. Es diferente, ¿ok? Generemos ese hábito de estar con la mente trabajando. Decía alguien que fue impío, sin duda, bueno, hasta donde yo sé, fue impío, Germán Dehesa. El que se aburre es porque no le gusta leer, porque no tiene un libro. ¿Cuántas veces, en lugar de estar, insisto, así, o que vamos a esperar a que nos atienda alguna autoridad, o que vamos a esperar a que nos atienda un doctor, si vamos solos, ¿por qué no mejor nos llevamos un libro, algo que leer? ¿Cuánto mejor la Biblia? ¿Cuánto hemos descuidado ese deber tan precioso de conocer a Dios a través de su palabra? Y lo único que estamos haciendo es generando tierra fértil para que esa mente ociosa genere pecado. Y es lo mismo que sucede, así como con las máquinas, así como con los caballos, así como con nuestro propio cuerpo, es lo mismo que va a suceder con nuestra alma. Si no la estamos ejercitando y primariamente ejercitando en las cosas de Dios, nuestra alma se va a pudrir. La mente activa en movimiento es un blanco difícil para que el diablo dé en él, dice J. Serrail. Sabemos que Satanás está como un león rugiente y ese león rugiente va a buscar acabar de la forma que pueda con nosotros, con los hijos de Dios. Pero si la mente está ociosa, si nosotros estamos quietos, va a ser más fácil para él atacar. Cuidémonos de ello. Por eso debemos de estar trabajando siempre con trabajos útiles. Y así el enemigo le va a costar más trabajo sembrar cizaña. Pensémoslo así, un jardín que dejamos sin cortar, sin cultivar, sin estar trabajando en él, más pronto que rápido va a crecer cizaña en él. ¿Ok? Estas realidades las debemos de presentar a nuestros hijos. Les debemos de enseñar el valor del tiempo y tratar de enseñarles que lo aprendan a usar bien. Efesios 5:16. Efesios 5:16.
Vamos a leer desde el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Colosenses 4:5. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Este tiempo no tiene que ver, la palabra griega no es cronos, como lo entendemos en el día a día, en el tiempo cronológico, en cómo transcurren los minutos y los segundos, no. Es la palabra kairos y habla de oportunidad. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios, conociendo muchas veces nuestras necedades, nuestras situaciones, nuestra condición, nos llega a dar oportunidades y a veces, a pesar de perderlas, nos vuelve a dar oportunidades. Dios es bueno, pero ojo, el consejo bíblico no es, bueno, tú no te preocupes, Dios te va a dar otras oportunidades. No. Redimamos el tiempo, sepamos aprovechar esas oportunidades. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Analicémoslo. ¿Cuánto tiempo hemos descuidado el estudio de la palabra? Y cuando nos viene un problema, queremos buscar la solución de ese problema. Y estamos pretendiendo buscar en la Biblia un manual de tapar hoyos en nuestras vidas. No. Debemos de ser diligentes en nuestro estudio de la palabra, debemos de ser diligentes en el ejercicio de los medios de gracia y en su oportunidad, en su momento cuando los requiramos, Dios nos hablará. Bien dice J.C. Ryle, me encanta ver a los niños activos e industriosos. Es hermoso ver a un niño así. Sí, habrán travesuras a veces, harán cosa y media, pero prefiero ver a mis hijos inquietos de un lado al otro, buscando qué hacer, buscando qué jugar, buscando qué armar, buscando qué aprender, a estarlos viendo con la boca abierta, insisto, enfrente de la tele. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 a 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia es un libro que no vamos a terminar de estudiar. Dios es alguien a quien no vamos a terminar de conocer, no solo aquí, sino allá. Vamos a seguir aprendiendo de Dios, porque Él es infinito, Él es eterno, Él es trascendental. No descuidemos nuestro tiempo, redimámoslo, aprendamos a usarlo. A veces estamos muy cansados, es válido, se vale descansar. Dios diseñó el día de 24 horas para que también nos alcance a descansar, pero es muy diferente descansar a estar ociosos. No sé si a ustedes les molesta, yo conozco a más de uno que siempre que le hablas, ¿qué está haciendo? Viendo tele. ¡Qué horror! ¡Qué horror!
tengamos cuidado, tengamos cuidado. Hermanos, si amamos a nuestros hijos de verdad, hagamos de la ociosidad un pecado en nuestra familia. Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Ok? Fíjense cómo trata diferente a los que están de poco ánimo, hay que alentarlos. A los que están débiles hay que sostenerlos. Hay que ser pacientes con todos, sin duda. Pero a los ociosos, amonestarlos. Es diferente el trato. Sepamos discernir lo que pasa en nuestros corazones. Sepamos discernir cuando realmente es necesidad de descanso, de cuando tenemos necesidad, cuando tenemos ociosidad. ¿Qué pasó? Discernir es saber distinguir. Es saber distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, entre lo que es bueno y lo que no es tan bueno, ¿ok? Saber diferenciar. ¿Queda claro? La ociosidad es un enemigo y no es un enemigo fácil. Tengamos cuidado de saber atacar esta raíz de muchos pecados en nuestras vidas. Y más aún, hagámoslo patente en nuestros hijos. Enseñémosles a no estar ociosos. Si Dios quiere, ya estamos llegando al final del estudio. Sí, ya no me da tiempo ni de la instrucción. De la introducción del siguiente deber. Nada más lo voy a mencionar. Dice J.C. Ryle, instrúyalos con un temor constante a los excesos. Yo creo, francamente, que se equivocó el traductor, porque vamos a ver de que lo que habla este deber es que no consintamos a nuestros hijos, no seamos consentidores. Ya veremos los matices de este deber, pero bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Como saben, estoy por empezar, ya empecé un seminario y quizás haya necesidad de que no estemos atendiendo no podamos tener todos los viernes el estudio, como ha acontecido últimamente, pero bueno, ya los iré manteniendo al tanto. Vamos a orar. Déjenme detener las grabaciones.